Guatevisión y Eventos Católicos presentan El Más Morado. Todo el fervor de un pueblo unido por su fe. Comenzamos. Un gusto compartir con todos ustedes. Quinto viernes de Cuaresma, viernes de pasión, a la espera de vivir un gran fin de semana, el quinto fin de semana para nuestra devota Guatemala. Hoy, en el Más Morado de la Cuaresma y Semana Santa, tengo el gusto de compartir con Alex Crocker y el licenciado Miguel Álvarez, el cronista de la ciudad de Guatemala, a quienes les doy la más cordial bienvenida. Alex, bienvenido a este programa penúltimo de la temporada 2026. Joshua, licenciado, como siempre es un gusto, de verdad, un privilegio poder compartir con ustedes. Pues increíble, la verdad, sorprendidos de cómo el paso del tiempo ha sido inexorable. Ya veíamos tan lejano hablar de un quinto domingo de Cuaresma, hablar de Jesús de San Bartolo, del Cristo de la Preciosa Sangre, que ahora estamos a las puertas de poder vivir uno de los acontecimientos que más marcan la Cuaresma en este país. 5 semanas de preparación, 5 semanas de esta Cuaresma que la hemos vivido intensamente, y es el último fin de semana para entrar a la Semana Mayor. Así es, Joshua, adentrarnos a esta semana que se avecina, la Semana de los Dolores, es un vaivén de cosas, desde los preparativos del hogar, los preparativos para los cucuruchos, y que es una mezcla de sentimientos bastante compleja, porque, claro, estás emocionado que vienen los días grandes, pero ya te empieza a caer ese poco de nostalgia de que ya te va cayendo la última semana y es lo que te queda de vivir la Cuaresma y la Semana Santa. Así y además ya tenemos todos los turnos. Ya están todos los turnos. Bueno, nos faltan algunos de Santa Teresa, precisamente este próximo sábado, pero ya son 1 o 2 hermandades que son las que están entregando. Ya nos quitamos esa incógnita y esa pregunta, ¿dónde te toca cargar? Licenciado, ¿cuántos años de verdad de vivir estas vísperas del quinto domingo, las vísperas de nuestra amada Semana Santa? Han pasado ya más de 20 años que estamos en estas actividades con este medio, y sobre todo cuando nos acercamos ya a un quinto fin de semana nos entra la nostalgia. Por eso la recomendación que siempre les he dado es: hay que saber vivir el momento, porque los momentos que vivimos jamás los vamos a volver a venir a vivir. Jamás los vamos a volver a vivir. Entonces disfrutemos con entusiasmo cada uno de esos momentos, porque la Cuaresma va avanzando, lo que nos gusta se nos está yendo de las manos, así que aprovechemos todo lo que nos da esta temporada. Hay que saber vivir cada momento. Ahora que los días pasan más rápido, sentimos que las 24 horas del día se acaban mucho más rápido. Creo que es ad hoc lo que usted dice, licenciado, el aprender a vivir el momento, el disfrutarlo, el vivirlo con esa intensidad que nos va a hacer no arrepentirnos de lo que no pudimos haber hecho o lo que se nos pasó. No podemos arrepentirnos de lo que no hicimos. Nos vamos Pero si él hubiera, si hubiera hecho. Hubiera querido, no lo hice, no digamos eso. Disfruté cada momento, disfruté la procesión, la música, el ambiente, la compañía, la comida, todo. Qué triste dejar de hacer lo que uno quiere, lo que a uno le gusta dejarlo hacer por algo que tal vez no vale la pena. Sepamos valorar, sepamos poner todo en su lugar. Lo más importante es saber priorizar. Entonces démosle importancia a lo que nos gusta, porque eso es lo que queremos y eso es lo que vamos a vivir. Y este fin de semana seguro tenemos prioridades. El sábado, el quinto sábado, el día de mañana, pues la procesión infantil de la Candelaria, y el domingo, el quinto domingo, con el soberano Señor de la Caída, desde esa pequeña aldea aledaña, esta aldea pintoresca de San Bartolomé Becerra, que sale una de las procesiones más grandes de Guatemala, y me refiero en el tiempo de la procesión, me refiero a la cantidad de devotos que reúnen este día. La antigua Guatemala colapsa
pero no solo de guatemaltecos, sino que también de nuestros hermanos centroamericanos y también de otros países que se acercan a nuestra Guatemala a ver cómo vivimos nuestra Cuaresma, cómo vivimos la pasión, la muerte, pero sobre todo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Licenciado, hace 50 años, quisiera regresar el tiempo, hace 50 años, ¿cómo era esta Semana de Pasión y Semana de Dolores en Guatemala? Sí, en aquel tiempo que estás mencionando, vamos a ver en primer lugar la liturgia. A partir del Domingo de Pasión, que es el quinto domingo de Cuaresma, uno entraba a la iglesia y esta estaba transformada. Todos los camerinos y las imágenes estaban cubiertas con un velo morado. Muchas veces ese velo morado, lo más que tenía, era bordada una cruz o insignias de la Pasión. Ahora, en lo que se refiere a la procesión de San Bartolomé Becerra, en aquellos tiempos la procesión salía a la 1 y ha cambiado mucho el ambiente de la localidad, lo que es la finca retana y lo que es el camino que va hacia la Alameda de Santa Lucía. Entonces, antes era más campirano el ambiente, había mucho muro de adobes y uno podía ver los cafetales, las gravileas, y esto le daba también un ambiente muy especial, místico. Uno miraba la procesión. Más de campo. Era de campo. Cuando uno estaba esperando la procesión, cuando... No había carretera, me imagino, todavía. Ya había. Ya había. Sí, pero uno venía viendo a Jesús, siguiéndolo a través del humo del incienso. Porque uno se ponía en la calle que allá va buscando la Alameda. Entonces eran filas de muros vetústicos de adobe. Y desde ahí, cuando Jesús venía caminando, se miraba el humo entre los cafetales, se percibía ya el aroma, y eso sí, siempre han habido alfombras magníficas. Y recuerdo también que parte de lo que se perdió en esta procesión, parte del recorrido, fue la ermita del Espíritu Santo. La ermita del Espíritu Santo, San Luquitas, que eran ruinas hermosísimas, muy significativas dentro de este cortejo, pero que colapsaron con el terremoto de 1976. Entonces, de una procesión que salía a la 1, luego a las 12 del mediodía, que ahora sale en la madrugada, que ahora son cantidades de personas las que llegan. Hemos mencionado ya los centroamericanos, los mexicanos, los que vienen de otros lugares del mundo. Salvadoreños. Hay camionetas de salvadoreños. Me comentaban de que son muchísimas las camionetas en la frontera esperando pasar a Guatemala, y todos con la emoción de estar en Antigua Guatemala para ser partícipes de la procesión de Jesús de la Caída de San Bartolomé Becerra. Pero también pensemos en que muchas de esas personas vienen a incorporarse a filas. Por supuesto. Si no solo vienen a apreciar, a ver, sino que se incorporan a las filas. Y por el otro lado, sí, todo el turismo que viene de Europa o de otros países de América u otro continente, que sí vienen llamados por el colorido, para ver cómo se exterioriza la fe en Guatemala, para ver esa integración de la cultura con la naturaleza, es decir, el paisaje natural de la antigua Guatemala, el paisaje cultural de la antigua Guatemala y la tradición viva que se está sintiendo, y que todo forma una sola visión. Licenciado, una de las características de este cortejo procesional es la uniformidad. Morado completo, desde el capirote antigüeño, túnica morada, sus bandas moradas, y que hacen que la antigua Guatemala desde el primer domingo de Cuaresma sea única, solo con
con el morado completo, y que durante la Semana Santa vemos también la existencia de algunos elementos como el tapasol, ya entramos también al tema de la uniformidad del Viernes Santo, pero ¿hay datos o hay alguna información sobre esta uniformidad de la Cuaresma en la antigua Guatemala? Sí, lo que sucede es de que a lo largo de la historia tenemos que ver lo que es la indumentaria. Básicamente toda la indumentaria en el mundo hispanoamericano viene desde el siglo XVI. Ya a partir del establecimiento de las cofradías penitenciales, cada una va a tener su propia indumentaria, pero en todos va a privar la tonalidad oscura. Y elementos claves como la insignia o el capirote, pero debido a una serie de disposiciones que vienen desde las pragmáticas del rey Carlos III en el siglo XVIII, su implantación en Guatemala a fines del siglo XVIII y las leyes basadas en los principios ilustrados en práctica en Guatemala después de la independencia, nuevamente después de la Revolución de 1871, influyen en todo lo que es el concepto del culto externo de la Semana Santa, de lo que va a ser el penitente. Por ejemplo, en el siglo XIX, cuando se hace una descripción de una procesión, dice, llevaba innumerables filas de penitentes, con el rostro cubierto y su capirote, que en Guatemala popularmente se les llama cucuruchos. Como la histórica novela de Pepe Mí. Sí, o sea, el penitente es el cucurucho. Pero sin conspiraciones ni nada. Sin nada de eso. Pero en base a las conspiraciones de las ideas y de los grupos, pues este penitente se transforma a tal grado de que es obligado a destaparse la cara. Luego ya van siendo más prácticos, se quitan el capirote y es así como va a surgir a principios del siglo XX el cucurucho actual de Guatemala. Y es donde ya se van a perfilar los colores, dejando ya los morados con negro o los morados con blanco para la Semana Santa. Y es así de que cada hermandad, cada cofradía, cada asociación, basándose en estos elementos comunes, fue adaptando un uniforme propio para cada una de estas organizaciones religiosas. Cada una tiene su identidad. Y en el caso de la procesión de San Bartolo, hay que ver también que parte de su identidad son los cuadros del Vía Crucis, los pasos, que no son las 14 estaciones, sino que aquí van evocando a llegar a la tercera caída. Sí. Y los romanos también, recordemos de que hace varios años, los romanos que iban en la procesión de San Bartolo eran la centuria del Calvario de Guatemala. Don Guillermo Lira. Ellos iban para allá, pero ahora ya hay romanos propios en esta localidad. San Bartolo tiene a su propia centuria o escuadrón de romanos. Alex, hablábamos con Miguel cómo se vivía hace 50 años, pero ahora ¿cómo vivimos esta procesión del Quinto Domingo? Bueno, esto es una manifestación masiva, la verdad. O sea, debemos de mencionar que San Bartolo se ha vuelto una de las procesiones con el recorrido más extenso en el tiempo, en el aspecto de las horas, ¿verdad? Más de 130 tandas. Así es, más de 130 tandas. Estamos hablando que Jesús es levantado a las 3 de la mañana y está regresando a su templo alrededor de las 12:30, 1 de la mañana. Entonces estamos viendo ahí realmente la cantidad de tiempo que se encuentra en las afueras, recorriendo su aldea, recorriendo el barrio de la Candelaria, recorriendo la antigua Guatemala. O sea, realmente me atrevo a decir que es la procesión más extensa que tenemos ahorita en la República Guatemalteca. Y eso ha sido una de las evoluciones más grandes. Y otra cosa que también el licenciado hablaba es la cantidad de personas, Joshua. Claro, se habla de que San Bartolo siempre ha tenido gente, ¿verdad? Siempre ha tenido sus devotos. Al final, una imagen que tiene características únicas por ser de la caída y demás, que son muy contadas. La evolución que ha tenido, lo decía el licenciado, 1 de la tarde, 12 del mediodía, 10 de la mañana, 6 de la mañana y ahora 3 de la mañana. 3 de la mañana, Joshua. Y otra cosa que también de la evolución, el tamaño del anda.
¿verdad? O sea, es una de 90 brazos la que lleva ahora Jesús de la Caída. Entonces, por lo mismo, pues también ha tenido que haber ciertas modificaciones por el tema de las vueltas en la Antigua, pero eso no ha sido un impedimento para que esta procesión siga teniendo un crecimiento realmente masivo, ¿verdad? Todos sabemos que el quinto domingo de Cuaresma la Antigua colapsa, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que mucha gente se ha ido desde hoy viernes, otras personas se van desde el mediodía para el sábado para poder lograr encontrar un lugar para ver a Jesús de la ¿Y Caída. qué está pasando hoy en esta aldea de San Bartolomé Becerra? Realmente hoy es el preámbulo. Hoy es el preámbulo de lo que se va a vivir el domingo. Hoy Jesús está en velación desde las 7 de la mañana, ¿verdad? Teniendo esa escuela altarera maravillosa que caracteriza a los antigüeños, ¿verdad? Los telones, los huertos. Su velación. Su velación, ¿verdad? Que es algo realmente extraordinario que también llama a mucha gente, Joshua. Mucha gente viaja hoy a la Antigua con tal de verlo un minuto, porque realmente no da para más. Muchos de los cucuruchos desde hoy se toman cita en la antigua Guatemala para poder contemplar a este bello nazareno que nos representa una de las caídas de nuestro Señor Jesucristo. Licenciado lo decía, representa la tercera caída. La tercera caída. Por eso se le dice el Señor de las tres caídas. ¿Cuántas marchas, cuánta literatura, cuánto ha hecho el Nazareno de San Bartolo para que sea fuente de inspiración para muchos guatemaltecos? La invitación para que acompañemos a este bello nazareno, y si no se puede, puedan seguir las transmisiones de eventos católicos. Así es, Joshua, realmente invitar a todo el pueblo católico guatemalteco para que se dé cita en las diferentes maneras. Ahora puede ser de una forma digital, ahora puede ser de una forma presencial, pero también, Joshua, creo que también hay que hacer la mención de tomar las medidas pertinentes si van a viajar a la Antigua Guatemala. Hay que recordar que con el proyecto de la municipalidad, del Ayuntamiento de la Antigua, estará llevándose a cabo Antigua Peatonal desde el día de mañana a las 10 de la noche. ¿Verdad? O sea, no va a haber ingreso full a la Antigua Guatemala el domingo, así que hay que tomar las medidas, hay que calcular el tiempo y sobre todo pues tomar todas las medidas para, si va a ir toda la familia, de hidratarse, de utilizar bloqueador solar, buscar la manera de cuál es el parqueo más adecuado, porque es una realidad, la Antigua Guatemala tendrá a más de 1 millón de visitantes este próximo domingo. Y no solo tenemos la procesión de Jesús de San Bartolo este fin de semana, también en la ciudad tendremos 2 de los cortejos más arraigados en los barrios, a San Pedrito, al Nazareno de la zona número 5 de la iglesia de San Pedrito, y también de Santa Marta en la zona número 3, y el sábado, el día de mañana, tenemos el cortejo procesional de la réplica de Jesús Nazareno de Candelaria. Un pequeño Jueves Santo lo tendremos el día de mañana. A eso de las 11 de la mañana estará iniciando la transmisión y el cortejo procesional de esta bella réplica imagen del Nazareno de la Serena Mirada. En un momento regresamos con El Más Morado. Continuamos con El Más Morado.
Y no podemos dejar de hablar de las procesiones que salen este quinto fin de semana de Cuaresma, y vamos a empezar con la procesión infantil de la Candelaria. Esta procesión que en sus inicios salía el quinto domingo de Cuaresma. Exactamente, era la procesión del domingo de Pasión, pero creo que fue bastante afortunado adelantarla para el sábado. Yo aún cargué el quinto domingo de Cuaresma en esta infantil. Yo también. Y cargué, recuerdo perfectamente cuando cargué la entrada de pasar de la infantil a la grande, y es donde muchos pequeños devotos, muchos preadolescentes o adolescentes dan ese paso para trasladarse a las procesiones de grande, licenciado. Así es esta procesión de Jesús de Candelaria infantil está entre las más antiguas que hay en la ciudad de Guatemala. Ha sido un verdadero semillero. Ha dado gusto ver cómo los niños empiezan a revestirse y amar el tono morado con blanco y el casco de Candelaria. Licenciado, ¿por qué la mayoría de procesión o imágenes infantiles se tiene como que eran las imágenes que iban a las casas? Los demandantes. Los demandantes. Sabemos del niño de la demanda, sabemos de la réplica de Jesús de Candelaria, la réplica del Señor sepultado de Santo Domingo. El niño de la Candelaria. El niño, el de las cacherías también, de la Candelaria. Sí, Era una costumbre. Una costumbre. Hay que ver cómo se recogía antes la ofrenda para las procesiones, porque hoy sabemos cómo se puede ofrendar para los gastos que ocasiona la procesión. Antiguamente, estoy refiriéndome a la época colonial, al siglo XIX, estaban los que llamamos los penitentes. El penitente cumplía varias funciones. Una de las funciones es ser demandante, es decir, demandante de fondos, para lo cual era asignado por la cofradía y se coordinaba con otras cofradías y otros barrios para no juntarse. Y se iban a los barrios más recónditos de la ciudad. Y esta demanda la llevan a la cofradía y es la que va a apoyar en parte los gastos que ocasionan la procesión. En el caso de la Merced, además de los demandantes, tenemos la imagen del niñito Nazareno, quien visitaba los hogares con la finalidad de demandar fondos también para los gastos de la procesión de Martes Santo y de Viernes Santo. Ya posteriormente, ya entrado el siglo XX, pues ya vemos que se manda a hacer la réplica en Candelaria. Pero anteriormente en Candelaria había otro nazareno, que le llamaban el nazareno chiquito, que también demandaba y también salía en una procesión fuera de Jueves Santo. Pero ya en los años 50, la imagen preciosa de Jesús de Candelaria demandaba fondos visitando los distintos hogares. Y hay personas de que querían la misma fecha año con año. Sí, es que yo lo recibí el 20 de febrero, lo quiero el 20 de febrero. Pero después esto se fue perdiendo porque ya era mucha la demanda. Entonces la imagen demandante se pasa a la procesión infantil. Y ahí tenemos las de la recolección, que son imágenes del... Y también cumplía con esta función de ser demandantes. También. Se pareciera como una similitud con Jesús del Rescate. Así es, realmente cumplían con esta labor tan importante, pues, de recaudar los fondos, y que al final, si mal no estoy, el licenciado no me dejará mentir, el cambio de la Candelaria se hace ya porque la gente necesitaba ver una imagen que se pareciera a Cristo Rey, porque hay apuntes históricos que ya existía una procesión pequeña para niños, pero con el niño de las cacherías que mencionabas vos. Que es el que sale en los viernes de Cuaresma. Pues el que lo utilizan para el rezo del Vía Crucis en el interior del templo. Sí, sí. Conocido como el niño de las cacherías. Sí, además de este niño estaba
el nazareno que viene de la antigua también con Jesús, que le llaman el nazareno chiquito. Ok. ¿Y de ese licenciado existe aún? No tenemos No hay registro. registro que se hizo, pero fue muy importante porque aparece con muchas referencias documentales. Y ahora el que vemos en la procesión del quinto sábado es hecho por los hermanos Rojas. Así es. Es de don Esteban Rojas. De don Esteban hermano. Rojas. Don Esteban Rojas. Así es. Que al final, pues ellos fueron también uno de los maestros que más le aportaron a este tema de las procesiones infantiles. Porque incluso la réplica Jesús de los Milagros, que salió el domingo pasado, el sábado pasado, perdón, también fue hecho por los hermanos Rojas. Fueron grandes maestros y apoyaron mucho al arte religioso en Guatemala. Muchas obras de ellos hoy son verdaderas obras de admiración. Recordemos la Virgen de Guadalupe del altar mayor del santuario. Sí, una belleza. Es una imagen de gran tamaño. Creo que es una de las imágenes de la Virgen más grandes junto con la peruana que está en Santa Teresa. La Virgen del Carmen de Santa Teresa viene del Perú. Bueno, y nos quedan en esta Cuaresma y Semana Santa, aún nos quedan dos de los cortejos procesionales de nazarenitos todavía que salgan por las calles, que es Jesús de Candelaria, que será el día de mañana, y por supuesto el Niño de la Demanda. El Niño de la Demanda el sábado anterior a Domingo de Ramos, conocido como Domingo de Ramos o Sábado del Consuelo, como también muchas personas le dicen a este día, que este año saldrá a las 7 de la mañana con 30 minutos. Sí. Empezará temprano. También recuerdo cuando el Niño de la Demanda salía por el mediodía. A mediodía, Sí, antes salía en la tardecita. Así es. En la tarde. Y antiguamente en los años 50 y parte del 60 llevaba pasos. ¿Ah, sí? Sí, porque parte del niño nazareno también hay ex homo. Y hay otra. Todavía sale. Todavía sale. Todavía. Sí, sale el ex. Y lo que sí ya no sale por recomendaciones es el descendimiento. Ahora El sale. descendimiento de la Merced es una copia de Rubens. Rubens es una pintura. En Guatemala se hizo tridimensional. Es una verdadera obra de arte. Entonces, debido a que podía ser dañada o botada por los niños, se recomendó que no saliera. Pero podemos apreciar este descendimiento extraordinario en la capilla de Jesús Nazareno. A la par del niño. A la par del niño, par sí, está del en una niño, columna. sí. A la Bueno, par del yo niño. recuerdo y todavía habían cartulinas con el descendimiento. Sí, pues, sí. Bueno, son cosas vivencias que se tienen, pero como bien decía el licenciado Miguel, pues hay que vivir también en estos días, estos cortejos procesionales, llevar a nuestros hijos o a nuestros sobrinos, acompañar a estos cortejos infantiles donde nace la devoción, y es que la devoción se hereda de generación en generación. Hablar también de los cortejos procesionales de barrio creo que es sumamente importante, y empezar con este cortejo procesional de esta imagen muy al estilo sevillano, el Nazareno de Santa Marta. Es una belleza el nazareno y una historia también muy particular. Se le hace muy parecido, el licenciado, al Nazareno que se procesiona en Sevilla el día Jueves Santo. El de la Santa Al Pasión. al de la Santa Pasión. Al Señor de la Pasión, sí. Por eso se le llama el sevillano. El Señor de la Pasión de Sevilla es uno de los más antiguos de Sevilla y es el que sirve de fuente de inspiración. ¿Más antiguo el de la Pasión o el del Gran Poder? La Pasión. El de la Pasión. La Pasión es 1613 y el Gran Poder 1620. Pero los dos son los íconos más importantes de la Semana Santa. ¿Y será el primer nazareno sevillana. en existir el de la Pasión, licenciado? El primer nazareno en España es el Nazareno de Priego, en Córdoba, que es año 1595. Es el primero que ya sale para procesión con túnica y con cabellera. Anteriormente no hay registro en el arte español, en toda la península, de un nazareno devocional. Hay nazarenos en la pintura, en los vitrales, en los retablos de alto relieve, pero no había un nazareno devocional. Habían, eso sí, cofradías de Jesús Nazareno, pero eso no implica de que en la procesión llevaran a Jesús con la cruz a cuestas. Esto está demostrado con varias tesis doctorales en Andalucía.
donde Priego se convierte entonces en el pionero. Pero sin embargo, quienes van a revolucionar son los 2 sevillanos. El Señor de la Pasión, que es obra de Juan Martínez Montañez, que en el Reino de Guatemala hubo obras de él, en Honduras. Y en la ciudad de Guatemala tenemos la cabeza del Cristo en San Francisco. Y luego tenemos a Juan de Mesa, que hizo obras grandiosas en Sevilla, como el Sepultado de Sevilla y el Gran Poder. Estos nazarenos revolucionan el arte, la iconografía, y son los que van a influir enormemente en América. Recordemos que el punto de partida de influencia artística y devocional con América es Sevilla. Licenciado, tenemos que ir a un corte comercial, pero en el siguiente bloque vamos a hablar sobre esta imagen sevillana en Guatemala de Jesús Nazareno de Santa Marta. También hablaremos de Jesús Nazareno de San Pedrito y, por supuesto, la historia que envuelve a este Nazareno de la Caída, único en Guatemala, Jesús Nazareno de San Bartolomé de Cera. En un momento regresamos con El Más Morado. Continuamos con El Más Morado. Continuamos conversando sobre la historia y el origen de estas procesiones de barrio de nuestra devota Guatemala. Licenciado, nos quedamos en esa transición de el Nazareno sevillano en Guatemala. Hablamos la historia de los 2 grandes de Sevilla, que es el Jesús Nazareno de la Pasión y el Gran Poder, pero tenemos en Guatemala también una obra de arte. Yo creo que la ciudad de Guatemala, a nivel hispanoamericano, concentra en el centro histórico de su capital los nazarenos más hermosos que hay. Y además el que más se parece a Jesús. Exactamente. Y el que su campana avisa al Papa que está saliendo en procesión. Bueno, tenemos nazarenos bellísimos en Guatemala. Y los nazarenos guatemaltecos ya representan nuestra cultura, porque ya están aclimatados a esta parte del trópico que es Guatemala. La idiosincrasia guatemalteca percibida por los escultores ya crea esos nazarenos maravillosos que forman parte entonces de nuestra religiosidad y que los podemos apreciar cualquier día del año, pero en las calles un día muy especial para la Cuaresma o la Semana Santa. También tenemos maravillosas dolorosas, acompañantes y Cristos yacentes. O sea, la riqueza de la imaginería guatemalteca que surge como una práctica didáctica, práctica de contemplación, práctica de la memoria, en Guatemala se da con un sabor que podemos decir exquisito. Licenciado, y hablar específicamente de estos 2 nazarenos que recorrerán las calles este 5º domingo de Cuaresma, ¿qué representa? Son nazarenos de bellísimos, diferentes momentos, y yo diría que son 3. Ahí vamos a verlo. Santa Marta. Santa Marta es una talla muy particular, la forma en que Jesús abraza su cruz, que la lleva en el hombro no habitual, el peso que lo doblega, la dulzura de su rostro, y luego encontramos una obra muy sublime del siglo XX, que representa a uno de los últimos escultores de la ciudad de Guatemala, herederos de la imaginería colonial, porque don Huberto Solís trabajaba con instructivos del siglo XVII, siglo XVIII. Él tenía todos esos manuales de los grandes escultores. Entonces, Solís, que vivía muy cerca de la Recolección, está muy relacionado con la Semana Santa en Guatemala. A él se le debe la restauración, entre otras, de Jesús
del Consuelo, de la Soledad y la Dolorosa de la Recolección, San Juan y María Magdalena, tanto de la Recolección como San José, la Dolorosa San José Obrero, pero enriquece a uno de los antiguos pueblos del contorno de la ciudad de Guatemala, que era San Pedro Las Huertas, que con el tiempo se convirtió en San Pedrito. A Solís se le debe entonces el Nazareno de la Salvación de la iglesia de San Pedrito, una imagen pequeña pero llena de belleza. Y ahí en San Pedrito podemos apreciar un recuerdo de la época grandiosa del barroco en Guatemala, que es Jesús caído luego de la flagelación, una obra maestra. Y decía un tercero más, el nazareno llamado Jesús del Desamparo, sí, del Guarda Viejo en la zona 8, de la ciudad de Guatemala. Entonces creo que cada uno de estos nazarenos representa un momento del arte guatemalteco, un momento de la historia de la ciudad, de cada barrio, pero que hoy en día forman parte de todo un colectivo que llamamos Semana Santa en Guatemala. A los pies del Maestro, marcha dedicada también al Nazareno de la Salvación de San Pedrito. Así es, Joshua, una imagen que a lo largo de los años ha demostrado tener una devoción realmente masiva, también unos cambios en su iconografía bastante fuertes. Hay que mencionar que tanto el Nazareno de Santa Marta como el de San Pedrito tienen su pelo tallado, que es una de sus características únicas, pero que en su momento la esencia de esta imagen de Jesús de la Salvación fue ocultada. Salía con cabellera y demás. Y hay cosas curiosas porque Jesús de San Pedrito, aparte de ser el que da la inspiración para crear esta magnífica marcha a los pies del Maestro, también sirve de referencia con su utilería para grandes nazarenos. Porque hay una cosa bien interesante, que el resplandor de plata que lleva Jesús de San Pedrito fue el que le sirve en aquella entonces fervorosa asociación de devotos cargadores de Jesús Nazareno de los Milagros a hacer una copia exacta del resplandor de él para que Nazareno de los Milagros lo utilizara el Domingo de Ramos en los años 50. Pues son detalles, hay características que muchos tal vez no lo saben. Así es, entonces vemos cómo estas procesiones de barrio, si lo queremos llamar así, que al final pues casi todas son de barrio aquí en el centro, pues han servido como un punto referente bien fuerte incluso para las que ahora llamamos las que salen en la Semana Mayor. Y no podemos terminar este programa sin hablar de la historia de Jesús Nazareno de San Bartolo. Así es, y a este sentido, recordemos que hoy estamos este año celebrando los 150 años de la traslación de la ciudad. Ese traslado se da luego de la ruina que sufre la ciudad de Santiago de Guatemala por los terremotos de julio y de diciembre de 1773. Luego que se decide trasladar la ciudad y lo que se queda, lo que no se traslada, se reubica. Y es de esta manera que hay dentro de lo que era la jurisdicción de los mercedarios una ermita llamada San Jerónimo, junto a lo que fue el colegio mercedario de San Jerónimo, que fue expropiado y se convirtió en la Real Aduana de San Jerónimo. Bueno, en esta ermita que está entre la Merced y la Recolección, pues está el culto a Jesús Nazareno. Y Jesús Nazareno tenía sus pasos. Pero luego de la traslación de la ciudad y del daño que sufrió la ermita de San Jerónimo, los bienes fueron trasladados a la parroquia San Sebastián. O sea, vemos, la parroquia San Sebastián se trasladó a la Nueva Guatemala, pero en el edificio que había ocupado en Santiago de Guatemala sigue funcionando la parroquia San Sebastián, debido a que este bellísimo templo no había sufrido mayores daños con el terremoto de 1773. Sin embargo, sí va a sufrir con los terremotos que se dan en 1884, lo que ocasiona entonces abandonar el antiguo templo de San Sebastián y ubicarse en la Merced. Por eso la Merced en Antigua Guatemala es parroquia San Sebastián.
Los bienes fueron trasladados. Dentro de los bienes que se trasladan está Jesús Nazareno de San Jerónimo, Por que supuesto. se convierte El en de el los momento que se antigüeños. traslada. Jesús de los antigüeños, el Señor de la Merced, se trasladan sus pasos, que son obras del barroco extraordinarias. Y uno de esos pasos de la caída, luego de la flagelación, es el Nazareno que fue trasladado a Retana. Es decir, la finca que está En la aldea. en la aldea San Bartolomé Becerra. Y de ahí ya se convierte en un nazareno de la caída. Y su procesión pues se inicia hace ya más de 100 años. Era una procesión pequeña que salía siempre el quinto domingo y se quedaba en la Escuela de Cristo. Entraba a la Escuela de Cristo y después de la Semana Santa regresaba a su lugar de veneración, que era ya San Bartolomé Becerra. Pero la imagen en sí nos permite analizar el alto conocimiento de anatomía que tenían los escultores de Guatemala. Es decir, el manejo de la posición de los músculos, venas, tendones y la incidencia de los latigazos. Y es que una de las características de Jesús de San Bartolo es eso. Sí. Que tiene su espalda con todos los signos de la flagelación. Está lacerado. Así es. Es una obra del barroco impresionante y nos damos cuenta que era un nazareno mercedario. Era parte del cortejo del Nazareno de San Jerónimo. Historia que se vive, historia que se cuenta a través de eventos católicos y el más morado de la Cuaresma y Semana Santa. Y para finalizar esta edición del quinto viernes de Cuaresma, viernes de Pasión, una marcha, Alex, hermosa, dedicada a una de las imágenes también con mayor arraigo en toda Guatemala, de mayor devoción, de mayor presencia. Y hoy la vamos a presentar en el programa por la procesión que viviremos el día de mañana con todos los niños y niñas. Así es, Joshua, Cristo Rey, nada más y nada menos del maestro Fabián Rojo Chacón, que nos hace remontarnos precisamente al caminar de Jesús Nazareno Candelaria, un Jueves Santo, el centro histórico de la devota ciudad de Guatemala.
Eventos Católicos presentaron El Más Morado. Todo el fervor de un pueblo unido por su fe.